En ProvinciaNet Pagos Online podés pagar todos tus impuestos y servicios. Ingresá a provincianet.com.ar/online. Pagá con tarjeta de débito de cualquier banco. Es simple, no necesitas coordenadas ni claves bancarias. ProvinciaNet Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 148 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va? Totó está saliendo directamente desde el free shop, no sabemos de qué aeropuerto. Totó, ¿cómo le va? ¿Bien? Todo muy bien. Del free shop de Gonet, que no tenemos free shop sin aeropuerto. Es la ventaja. Está muy bien. Estuviste muy a la altura, muy a la altura. Muy bien. Bueno, episodio número 148. Vamos a hablar de temas que están concatenados, que están relacionados, que todo tiene que ver con todo, como decía el pensador argentino contemporáneo Pancho Ibáñez. ¿Qué tiene que ver? Aumento de la carne, 850 pesos, el kilo de asado, la mayoría de los cortes, en muchos lugares de la Argentina, un precio uniforme, el aumento del precio del resto de los alimentos, el impacto que tiene eso en el índice inflacionario y en particular en la canasta básica, la canasta, llamémoslo, para sobrevivir, para vivir, canasta básica integrada por alimentos y bebidas, y como telón de fondo la cuestión de los salarios o la pérdida en algunos casos de la capacidad de compra de los salarios, o mejor dicho, más que salarios, los ingresos, salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones, frente a la suba de precios. Mientras tanto, el presidente anunció, luego de su gira por Europa, que iba a tomar medidas. El domingo por la noche lo hizo, en una entrevista que le hicieron en el programa Hagan Algo, el presidente anunció que iban a tomar medidas. No las anticipó, pero sí ya tomó algunas medidas que tiene que ver con el anuncio por ahora. El anuncio oficial, no se conoce la resolución, pero sí el anuncio oficial de la suspensión por un espacio de 30 días de la exportación de carnes, con la posibilidad o con la mirada de tratar de tener un instrumento para bajar el precio doméstico de la carne. Que el tema de la carne se desmadró, claramente. Lo único que aumentó fue el precio de la carne, que pasó de 250 a alrededor de 800 pesos del kilo de asado. Esto quiere decir que la apertura y la libertad no es verdad que favorezca a los mercados, favorece siempre al más poderoso, en este caso el que produce. Y lo que también pasó es que como el precio internacional, como la demanda fue tan grande, el precio internacional subió tanto, esos precios empezaron a competir con los precios del mercado interno. No es que el precio sube porque la demanda crece. Pero ¿por qué crecen los precios si no lo estamos demandando? Ahí eso lo tenemos que corregir. Mientras tanto, sigue bajando el consumo per cápita, medido por cantidad de kilos al año. En el mes de abril se produjo una nueva baja del consumo per cápita de carne. Algunos lo pueden adjudicar a cuestiones culturales, pero todo indicaría que tiene que ver con la capacidad de compra de sectores mayoritarios de la población. Como piezas de un rompecabezas que todavía no está del todo armado, el que salió inmediatamente hoy a la mañana a criticar la medida de condicionar o de regular la exportación de carne durante los próximos 30 días fue Omar Perotti, el autor, dicho sea de paso, vamos a poner un pie de página, de la famosa solución superadora en el caso Vicentín, que con el paso del tiempo se vislumbró que no era una solución y que tampoco era superadora. En este caso se manifestó muy críticamente de la medida de restringir las exportaciones. Por otro lado, en otro lugar, la
mesa de enlace, la constituida mesa de enlace, que se constituyó desde el punto de vista político en el año 2008, a partir de lo que se llamó la batalla de la 125, la resolución de la 125, ya anunció un lockout, un paro patronal de comercialización de carne bovina por los próximos 7 días, que comienza este jueves de esta semana. Y por otro lado, CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, que es una de las 4 patas de la mesa de enlace, y quienes conocen profundamente el tema, entre los cuales no me encuentro yo, aclaro, dicen que es el que lleva adelante la conducción política estratégica de la mesa de enlace, no lo hace como yo creía erróneamente la sociedad rural, sino lo hace Confederaciones Rurales Argentinas. Acaba de publicar en la red social Twitter no 1, no 2, no 3, sino 84 tractores uno al lado de otro. O sea, 84 emoticones, emojis de tractores uno al lado de otro. En lo que puede llegar a ser interpretado, la interpretación que yo hago es que pueden llegar a anunciar o un tractorazo o un corte de ruta con tractorazos. Lo cual implicaría desde el punto de vista, a ver, es un emoji, ¿no? Es en la red social, ¿no? Claramente. Pero lo que podría llegar a anunciar, de alguna manera, metafóricamente hablando, es como si esto fuera dos países en beligerancia, sería como un desfile de tanques por la avenida principal. O podría ser interpretado en ese sentido. Bueno, este es el contexto actual, una decisión anunciada, pero todavía no oficializada, y como telón de fondo, la carne, los precios de los alimentos, la inflación y los salarios. ¿Cuchu? Bueno, voy a empezar, digamos, para hacer una contextualización. ¿En qué sentido? ¿Por qué aparece el tema salario, no? Porque vos ahí, incluso al comienzo, dijiste un poco de todo, y yo creo que cuando estamos hablando de precios y hablamos de inflación, y lo que voy a decir que para ustedes es obvio, pero que me parece importante para incorporarlo en el análisis, es que hay que incorporar el tema de los ingresos. ¿Qué pasa con los ingresos cuando están subiendo los precios? La Argentina es una economía con inflación crónica, para ponerlo de alguna forma. O sea, de muchísimos años de alta inflación. Ahora bien, y por consiguiente genera incertidumbre, molestia, inestabilidades. No hay muchas economías que durante tanto tiempo estén con tasas de inflación de 2 dígitos. O sea que no es buena tener una tasa de inflación tan alta. Lo remarco por lo que viene ahora. Si los salarios, si los ingresos de los jubilados, pensionados, asignaciones, también de los trabajadores informales, de los de changa, los que también cuentapropistas, autónomos, acompañan o le pueden ganar, pese a tasas de inflación elevadas, le puede ganar a esa variación, y bueno, la situación es molesta, tensa, es una cuestión vinculada a los precios, pero en todo caso es manejable. Es manejable. En cambio, y es manejable en términos sociolaborales, ¿no? En cambio, cuando vos tenés toda esa dinámica inflacionaria, pero los salarios, o sea, los ingresos, vamos a decirlo en una forma bien amplia, no acompañan esos aumentos, o cuando los acompañan corre por detrás, que es lo que está pasando durante el gobierno de Alberto Fernández, digamos, aumentan un poquito, pero los precios suben un poco más al mes siguiente, suben un poquitito y al mes siguiente suben un poco más, por eso tuvieron pérdida en términos reales, punta a punta el año pasado, más o menos 4 puntos, pese a que hubo políticas para tratar de empujarlos. En cambio, los 4 años del macrismo tuviste inflación elevada y no hubo ni políticas públicas para tratar de impulsarlo y tampoco fuerzas en las negociaciones para tratar de mejorar en términos relativos a los ingresos. Por eso tuviste caídas promedio del salario formal del 20% y de las jubilaciones más o menos un porcentaje similar. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque está bien abordar el tema de la carne, está bien abordar el tema de alimentos, que ahora voy a
dar algunas precisiones, pero es importante, mientras que se aborda esa problemática, ver el tema de los ingresos. El tema de los ingresos para tratar de que le empiece a ganar algunos puntitos sobre esa inflación. ¿Y por qué digo algunos puntitos y no los 20 puntos juntos? Porque la verdad que no hay ni margen político ni margen económico para poder hacerlo. Y para tranquilizar a almas ansiosas, quiero poner el ejemplo de qué es lo que pasó durante el ciclo del kirchnerismo y fundamentalmente en el gobierno de Néstor Kirchner. El salario formal, vuelvo a repetirlo, empezó a bajar desde agosto de 1998, cuando comenzó la recesión. Una recesión que estalla la convertibilidad en el 2001. Después en el 2002, con la mega devaluación de Duhalde, bueno, el salario se desplomó, se derritió los ingresos. ¿Qué es lo que empezó? Digamos, ya en la última parte del dualdismo, con los aumentos por decreto. Néstor Kirchner asume y sigue inicialmente con esa política de aumentos por decretos, pero después reabre el tema de las paritarias y pone al Estado como árbitro, pero en una forma muy contundente para fortalecer la parte débil de la ecuación entre el trabajador y el mundo empresario. Entonces empezó a recuperarse el salario en términos reales. ¿Lo recuperó en el 2003? ¿Lo recuperó todo lo que se perdió desde el 98 hasta el 2004, 2005? No. Recién a mediados del 2007, el salario promedio recuperó el mismo nivel que tenía en agosto de 1998. Por eso es tan importante ver qué pasa con la tendencia de recuperación de los ingresos. Entonces, vengo a esta crisis y digo, bueno, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que está pasando con los ingresos cuando vos tenés aumentos de precios? Bueno, los ingresos no pueden ingresar en esa tendencia de recuperación. Están en una tendencia defensiva porque predomina la recuperación acelerada de los márgenes de rentabilidad del sector empresario. Entonces, dentro de ese contexto, aparece el tema de los alimentos y específicamente con el tema de la carne. El tema de la carne acumula en 12 meses una suba de casi, en promedio, el 65%, por encima del promedio general del índice de precios al consumidor. Claramente es uno de los rubros que tiene más incidencia en lo que es la tasa de inflación general. Entonces, el gobierno se enfrenta a un dilema de política económica. ¿Qué es lo que es un activo, un bien escaso y que es fundamental para evitar crisis recurrentes a lo largo de la historia? Lo muestra, es el tema de los dólares. ¿Cómo consigue los dólares? La forma, si quieren, más genuina, después además de que el gobierno de Macri, la administración Macri, digamos, destruyó la posibilidad de cualquier tipo de endeudamiento en dólar con el exterior, ¿no? Porque llevó a la Argentina a una situación de insolvencia en moneda extranjera, es con los dólares comerciales. O sea, si tenés más exportaciones, bienvenido sea, porque alivias lo que es un nudo central del desarrollo y que además es un factor de disparar crisis devastadoras, que es el sector externo. Entonces, si aumentan las exportaciones, bienvenida. Y si aumentan las exportaciones porque aumentan los precios internacionales y que además se incrementa la demanda de los bienes que Argentina exporta, bienvenida, precisamente por esta cuestión que yo les mencioné. Pero aparece ese dilema de política económica. ¿Cuál es? Que uno de los productos que es muy importante en la canasta de consumo de los hogares y por consiguiente de la dieta de gran parte de la población en Argentina es la carne. Y por consiguiente, si hay un aumento de los precios internacionales y mayor demanda de compradores, y fundamentalmente aquí es de China, y si quieren después especifico por qué tiene su impacto en los precios locales, eso lleva
a un aumento de los precios internos. Y entonces ahí se genera un dilema. ¿Qué es lo que se hace? ¿Se favorece el ingreso de dólares o se ve qué es lo que pasa en la mesa de los hogares, o sea, en el presupuesto de los hogares? A esta medida trató el gobierno de ordenar el mercado de carnes, un mercado de elevada informalidad. Y cuando digo elevada informalidad es porque soy diplomático, vinculado con lo que es la cantidad de fraudes, evasión, mercado en negro, tanto en las operatorias domésticas, o sea, locales, el mercado local, como en las exportaciones, ¿no? O sea que es un mercado complicadísimo a nivel de intervención, además porque también está bastante fragmentado a nivel tanto de productores como de lo que puede ser después del consumidor final a nivel de las carnicerías. Entonces, una de las medidas era subir retenciones, otra era poner cupo, otra es decir, paramos la pelota y metemos en la mesa a los principales jugadores, pese a que ya estaba en la mesa, pero poniéndolo en la mesa diciendo, miren, dejan de exportar. Y es esto la suspensión por 30 días de las exportaciones de carne. E incluso en el comunicado, y como bien remarcó Dani, no está la resolución, solamente hasta ahora está el comunicado. Lo que plantea, y fundamentalmente es un mensaje al consorcio ABC, que es el sector exportador de carne, bueno, vamos a sentarnos en la mesa para tratar de negociar en otros términos. E incluso también en esa mesa, porque ABC forma parte del Consejo Agroindustrial Argentino. Entonces, sería el Consejo Agroindustrial Argentino, ABC, sentado en la mesa de negociación para tratar de ordenar un mercado muy sensible y que está totalmente desordenado. Desordenado ya que excede solamente a los que son estos que participan del consorcio ABC, que están relativamente formalizadas sus operaciones, sino todo lo que es el mercado en negro. Y para cerrar, y en términos políticos, y si quieren, para tratar de entender también qué es lo que pasa al interior de la interna del mundo del campo, la mesa de enlace, Federación Agraria Argentina, con INAGRO, Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas, son hoy el brazo político de la oposición política al gobierno. Por eso es que ya ayer a la noche, o sea, el lunes a la noche, cuando se conoció, ya salió Daniel Pellegrina de la Sociedad Rural Argentina, que además es ganadero, con un comunicado brutal criticando la medida. También con INAGRO, hoy, como vos mencionabas, lo de Confederaciones Rurales Argentinas. Pero hay todo otro sector del campo vinculado con el Consejo Agroindustrial Argentino que se va a sentar en esa mesa de negociación, pese a que va a decir estoy en contra de esa medida. Entonces, en esa instancia yo creo que hoy el gobierno está plantado, es decir, tiró una carta fuerte en la mesa, no la más fuerte, porque es una suspensión de 30 días, que incluso Alberto Fernández dijo se puede llegar a levantar antes si hay un acuerdo, cosa que no me extrañaría que se llegue a un acuerdo con el consorcio de exportadores ABC, y entonces tiró esta carta fuerte para la negociación y digo, no es la más fuerte porque la más fuerte sería, bueno, directamente no se exporta o se ponen cupos muy estrictos o se suben las retenciones. Panorama completo de lo que está sucediendo con el capítulo precio de la carne, que es discusión que se plantea en sectores importantes de la sociedad, precio de la carne, precio de los alimentos y el resto de los ingresos. Desde el punto de vista político, ¿Totó? Sí, me parece que Alfredo hizo una definición perfecta de dónde venimos y cuál es el escenario. Quizá para repasar algunas cuestiones, una de ellas tiene que ver con cómo puede, vos tiraste la punta, cómo puede impactar esto hacia adentro del Frente de Todos, sobre todo por la posición de Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe. Una película que se repite, como vos mencionabas, respecto a Vicentín, una realidad que se puede procesar también en términos de realidades políticas o de situaciones o escenarios electorales. Claramente
el universo santafesino, hay al que le apunta Perotti, la situación del sector a la que le apunta Perotti también de alguna manera pone estas posiciones. Yo no creo que tenga una escalada más allá de esta toma de posiciones públicas por parte de Perotti. Me quedo con lo último que decía Alfredo. Da toda la impresión de que es un movimiento parecido a lo de la mesa del maíz de fin de año, donde el gobierno avanza con una medida o anuncia una medida buscando justamente producir la mesa de negociación con mayor intensidad o con mayor velocidad para buscar una solución. Al margen de la situación de Perotti y Santa Fe en el frente interno, hago un link con lo que ocurrió en la gira europea. Alberto Fernández y Martín Guzmán, además del tema Club de París y Fondo Monetario, permanentemente apareció la cuestión de la inflación y medidas que se podían tomar al regreso respecto a la cuestión básicamente de la carne, un tema que estuvo dando vuelta en las conversaciones, en las charlas privadas, en las charlas informales que se mantuvieron con la comitiva. Ese tema me parece que es central y tiene que ver también con el foco con el que vino Guzmán haciendo un repaso de por qué ocurrió lo que ocurrió con la inflación en los primeros 4 meses del año, da algunos indicadores, da algunas referencias respecto a la inflación internacional también. Plantea Guzmán bastante claramente la idea de los controles y que los controles hasta ahora vinieron fallando en varios aspectos, y me parece que la herramienta de la medida respecto a la carne, que estuvo también presente en las conversaciones de Fernández y de Guzmán, tienen que ver con esa línea, con una decisión del gobierno de entender que las posiciones tomadas hasta ahora no vinieron dando resultados, y me parece que, como decíamos al principio, es una medida para tratar de abrir una negociación con un sector con quien la relación es muy difícil, al menos con la mesa de enlace. Lo repasamos ya la cuestión del Consejo Agroindustrial en su momento, pero que hay como una especie de encerrona porque las medidas, los acuerdos, las decisiones que se vienen tomando no repercuten en la cuestión de los precios, básicamente de la carne. Y no hay que perder de vista que estamos entrando en un año electoral y hay, de alguna manera, como 2 elementos centrales que están en la agenda, que marcan los analistas, que marcan los encuestadores y que percibe el gobierno. Uno tiene que ver con la vacunación y el avance de la pandemia. El éxito de una vacunación sería un buen escenario, pero ¿cómo puede terminar afectando que la inflación se convierta en un tema todavía difícil, incontrolable, como ha ocurrido por lo menos de manera intensa en los primeros 4 meses? Por eso estaba en la agenda de Alberto Fernández y de Martín Guzmán el tema de tomar alguna medida respecto a inflación y básicamente respecto al precio de la carne. Bien, en particular este tema estaba un poco dentro de las 40 del Mazo, dentro de los posibles escenarios. De hecho, nosotros, si no me equivoco, hicimos un capítulo de Truco Gallo en el mes de enero, a comienzos de enero, cuando el gobierno había anunciado la regulación de la exportación de maíz, decisión claro, que el gobierno terminó insólitamente, para mi gusto, hace un anuncio, toman una medida de fuerza y el gobierno, sin haber formalizado el anuncio, o sea, por eso insisto sobre el tema, una cosa es algo que se anuncia, otra cosa es que aparezca la resolución en el boletín oficial, digamos, que es cuando la medida ya está, tiene el valor legal, cosa que todavía no ha sucedido con esta medida anunciada, como tampoco sucedió con el tema de la regulación o para la exportación de maíz a fines del año pasado, a principios de este año. Y en ese capítulo, Alfredo, Cuchu, vos anticipabas el impacto del precio del maíz sobre el precio de la carne. Estamos hablando, ahora estamos en mayo, enero, febrero, marzo, abril, hace 4 meses, con los elementos que vos tenés, que vos sos un periodista muy informado, pero me imagino que hasta quizás tenés menos información que tienen los funcionarios que están todo el tiempo con el tema. Eso seguro. No lo digo peyorativamente. No, pero eso es así, pero te lo estoy diciendo para reafirmarlo, claro, el concepto que estás diciendo. Claro, hace 4 meses, en el capítulo que nosotros hicimos sobre el tema de la exportación de maíz, decíamos, ojo con el impacto del maíz en el precio de la carne. Para dar un ejemplo, nada más. Y la otra cuestión que quería aportar, y no sé si ustedes quieren aportar algo más, es que por lo menos capítulo Vicentín, capítulo maíz, el gobierno terminó de alguna manera enrollando el barrilete, ¿no? Por A, por B o por C, da la sensación, por lo menos por la praxis política, por cómo reacciona políticamente el gobierno de Alberto Fernández, es que le tiene miedo al campo. Y cuando digo al campo, digo a todo el complejo que hay alrededor del campo.
el complejo mediático, lo económico, su capacidad de daño, su capacidad de respuesta. Pareciera ser que es un rival que este gobierno lo interpreta como muy temerario, lo cual técnicamente entendible, digamos, pero por lo menos esta es la mirada que tengo yo del comportamiento que ha tenido con respecto a este tema. Bueno, será hasta el próximo episodio. Muchas gracias, Alfredo Kuchu Zayat. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo grande para todos. Hasta la próxima, Totó Ibáñez, hasta el próximo episodio. Saludos, señores. Buena semana para todos y todas. Un abrazo muy grande para todos. Nos vemos. Chao, chao. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roth y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.